Presentación. La polémica de Marchevsky con Villard tiene la virtud de ser esclarecedora. Si bien data de hace varios años, se trata de la aparición formal de lo que se denomina escuela cuantitativista en historia. El trabajo de Marchevsky, denominado Manifiesto de la Escuela por Villard, resume los planteos iniciales. La respuesta de Villard puntualiza el modo de entender la historia por parte del historiador moderno, que no se deja arrastrar por la falsa seguridad de números, cifras y tendencias a veces no muy rigurosamente obtenidas. Los autores son suficientemente explícitos, y no es necesario introducirse en sus razonamientos. Hablan por sí mismos con elocuencia. Queremos señalar, eso sí, que la corriente cuantitativista en el estudio de la historia ha adquirido bastante auge en los últimos tiempos. Pero, si en 1965 era una especie de apertura con grandes interrogantes sobre su futuro, había que observar todavía lo que podía dar de sí. En estos momentos podríamos hacer un balance y encontrarnos con un vacío casi total. En última instancia, la polémica en cuanto a la posibilidad de una historia cuantitativa tal como la explica Marchevsky, es, como dice Pierre Villard, una discusión epistemológica, el cuestionamiento del conocimiento científico de la historia. Y allí aparece la defensa de la historia como nuevo jalón de una larga polémica. Es evidente que ninguna de las ciencias sociales, o ciencias del hombre, ha conseguido sintetizar por sí sola una masa de conocimientos a través de un conjunto tal de instrumentos analíticos, que le permita decir con orgullo, hemos triunfado, se acabó la discusión, nuestro enfoque es la ciencia del hombre. Pero si eso no se hizo es, sencillamente, porque no puede hacerse. Si el historiador, por más brillante que fuera, pretendiera llegar al ideal abstracto de semejante perfección acabada, lo único que haría sería demostrar que ha caído en el inmovilismo, en lo mecánico, en lo fijo e inalterable. Y ello, epistemológicamente, sería la negación de la capacidad de conocimiento de lo que atañe al hombre, que debe ser enfocado en su movilidad, en su dinámica, en sus cambios permanentes, en sus transformaciones, en sus saltos cualitativos y dialécticos. Paradójicamente, lo que pretende Marchevsky es convertir a la historia en lo primero. Villard, en cambio, la defiende como conocimiento científico por su capacidad para adaptarse al conocimiento de lo segundo. Con esto entendemos dejar establecidos los puntos de vista de ambos autores, por lo menos en su punto de partida. Es cierto que Marchevsky admite formalmente que la historia cuantitativa es uno de los métodos de investigación histórica que no excluyen a la historia cualitativa. Pero la polémica se centra ahora en un aspecto de la historia económica. Si la economía es una parte de la sociedad, por muy básica e importante que sea, la historia económica es también parte esencial del conocimiento histórico. No porque ese conocimiento se pueda fraccionar, sino porque puede haber un análisis de lo económico en sí mismo. Pero no entender que esto es un método de abstracción es confundir los términos en forma harto peligrosa. Establecer una ley, como se hace en economía política, no es conocer la realidad y menos aún describirla. Los márgenes de la deficiencia del análisis cuantitativo están evidenciados en la incapacidad de la economía política de alcanzar estos resultados, conocer y describir la realidad. Entonces se hace historia económica, que no es historia, sino un método tributario de la fracasada economía política. Los historiadores de la economía, como Villard, reaccionan con razón, pues de este modo se introduce de contrabando la negación de la historia en el campo específico de esta ciencia, y por este motivo, Villard denominará al enfoque cuantitativista econometría retrospectiva y no historia. Como tal es una auxiliar valiosa, lo mismo que la economía política puede serlo para la historia, pero no puede pretender ser la historia. Es que la economía política como tal, ciencia burguesa en el sentido de que nació con la burguesía y el capitalismo, tiene límites específicos. Trascenderlos hoy significa romper con muchos esquemas, y ello no es compatible con la defensa de esas mismas concepciones burguesas. La falsa seguridad de los números es la engañosa visión científica de los hechos humanos en una época de cambio, donde ya fracasó históricamente desde el positivismo hasta el estructuralismo como tal. En el campo de la historia se introduce un nuevo caballo de Troya, el cuantitativismo. Esperemos que su relativo auge en algunos centros de estudios tenga, para bien de las ciencias del hombre y de la historia, poca vida como corriente epistemológica, y gran desarrollo como econometría retrospectiva, tal como afirma Villard.
pues no hay ningún sucedáneo que pueda reemplazar a la capacidad de análisis y razonamiento humano, guiado por el método adecuado que, en el campo de la historia, no puede ser otro que el del materialismo dialéctico y el materialismo histórico.